Amén. Vamos en esta noche a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Amén. Romanos capítulo 8 y vamos a leer ese primer versículo del libro de Romanos capítulo 8. Cuando hayan encontrado pueden decir amén. Si tienen un amigo al lado, por favor presten la palabra del Señor. Y vamos a leer todos a una misma voz, amén. Dice la palabra del Señor, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Pueden sentarse? El tema de esta noche, como decía mi hermana, es viviendo en el Espíritu. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor Jesús, por medio del apóstol, nos dice aquí que una primera parte que es que no hay condenación. O sea, nos está hablando de algo hermoso, de algo maravilloso, de una esperanza, de que no hay condenación. No hay condenación, claro, pero para todo mundo, para toda persona, para todo aquel que viva como quiera, no. Dice la palabra del Señor que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primer aspecto. Para que no haya condenación en nuestra vida, tenemos que estar en Cristo Jesús. Un aspecto muy importante porque solo el Señor Jesús salva. Solamente Él hizo la obra. No podemos estar en ningún otro sino en el Señor Jesús. Así nos dice la palabra del Señor. Y hoy en día, yo creo que muchos nos hemos dado cuenta cómo normalmente personas que del común, cualquier persona puede decir: yo soy de Cristo Jesús. Cualquier persona lo dice. Cualquier persona ahora en día dice: yo soy de Jesús. Y uno ve su aspecto y uno mira su andar, su presentación. Y bueno, uno se pregunta, bueno, ¿realmente sí es de Cristo Jesús? Porque se ha vuelto normal, se ha vuelto común que cualquier persona que uno ande en la calle, en el bus, en el Transmilenio, donde quiera, que otra persona le diga a otra: Dios le bendiga. Y normalmente ese saludo era característico del que andaba en Cristo Jesús realmente, ¿cierto? Pero ahora en día se ha vuelto normal el saludo. Cualquiera le dice a otro: Dios le bendiga. Si quizás el otro va a ir a hacer un mal, también le puede decir Dios le bendiga, porque se ve común. Estos días miramos en el noticiero cómo las personas hacían el mal y se santiguaban, supuestamente. Entonces, miramos que ahora en día cualquier persona dice estar en Cristo Jesús. Pero la palabra del Señor es clara y nos dice que no. Por ahí me di cuenta de una persona que decía estar en Cristo Jesús y estaba en un lugar donde supuestamente se predica el Señor, ¿cierto? Y esta persona, pues es una pareja, viven en fornicación y dicen que ellos son de Cristo Jesús, pero viven en fornicación y predican la palabra del Señor y que son supuestamente líderes y que han sido enviados a predicar las buenas nuevas y viven ¿qué? En fornicación. Entonces debe haber una característica real para el que está en Cristo Jesús. No cualquiera es de Cristo Jesús. En otra oportunidad escuchaba decir de una persona que decía estar en Cristo Jesús, estar en un lugar también donde se predica el Evangelio supuestamente,
y que era líder y que predicaba y que lo que él predicaba era potencia, lo que él predicaba realmente era una palabra poderosa. Y el Señor vivía en borracheras. Entonces, ¿realmente es de Cristo Jesús? La palabra es clara cuando nos dice allí en el libro de Gálatas, capítulo 5, el versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol. Entonces, mirábamos que en lo que acabo de decir, practicaban algunas cosas de estas, de las obras de la carne. Entonces, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, pero para el que no practica las obras de la carne. En una ocasión iba yo en Transmilenio, y hoy en día las personas quieren decir y quieren hacerse creer ellos mismos que están en Cristo Jesús y mezclan muchas cosas. Veía una señora que llevaba una estampilla y decía: oración a la sangre poderosa de Cristo. Entonces yo la miro, pero entonces me di cuenta que detrás de la estampilla llevaba un ramo de ruda. Entonces yo dije, bueno, al fin, ¿a qué le cree? ¿A la ruda o a la sangre de Cristo? Entonces podemos mirar que no cualquiera que dice ser de Cristo es realmente de Cristo. Amén. La palabra del Señor nos vuelve a decir: para yo no ser condenado, para yo realmente un detector de ser verdaderamente hijo de Dios y andar en Cristo Jesús, nos sigue diciendo el Señor Jesús, dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí mismo en Gálatas podemos ver qué es andar en el Espíritu. ¿Cómo es vivir en el Espíritu? Dice la palabra del Señor en Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Para yo vivir realmente en Cristo Jesús, para yo no ser condenado, debo de tener una vida en Cristo Jesús, pero en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Y quiero hablar en esta noche un poco del apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo, el Señor lo usó, le dio la sabiduría para escribir esto. Y quiero hablar del apóstol Pablo, de un versículo que está, dos versículos, está en Corintios, 1 Corintios capítulo 10, el versículo 33 y Corintios 11, el versículo 1. Dice la palabra del Señor: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procuro mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Me pongo a mirar esa frase que dice el apóstol Pablo. O sea, por mucho tiempo, por muchas ocasiones he pensado en esta frase que dice el apóstol Pablo, tan grande: sed imitadores de mí. O sea, se pone él: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Como yo de Cristo. Una palabra muy grande, una frase muy grande. Pero el apóstol Pablo por algo la decía. Por algo la decía. Como decía el versículo anterior, decía que él no procuraba su propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y a eso vino el Señor. ¿A qué vino el Señor? A obtener un sacrificio por nosotros, a que nosotros le diéramos a Él algo.
No, porque nada le podíamos dar al Señor. El Señor Jesús en ningún momento vino para obtener un beneficio de nosotros. Él se dio a sí mismo en la cruz para darnos esta salvación tan grande. Él no en ningún momento, si podemos mirar en las Escrituras, en ningún momento tuvo un beneficio de nosotros. Todo se dio por nosotros. Entonces esto mismo seguía el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo quería seguir, imitar al Señor, porque quería beneficiar, no quería su propio beneficio. Y yo creo que el apóstol Pablo, así como todos nosotros, cuando recibimos al Señor Jesús, queremos saber más y más del Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué obras? ¿Cómo vivió? Si nos ponemos a dar cuenta, un fan de alguien, digamos ahorita que está de moda James, un fan de James, se averigua a qué horas come, dónde viste, qué ropa, o sea, averigua hasta lo último, si tiene mujer, las mujeres, ¿no? Si tiene hijos, si es soltero, si es casado, pero se averigua todo de la vida de esta persona, porque es un fan. Y nosotros somos más que esto, del Señor Jesús. Entonces yo pienso que el apóstol Pablo, cuando el Señor se le aparece, cuando el Señor le transforma su vida, él ya había escuchado del Señor Jesús, ya había escuchado sus obras que había hecho. Por eso él perseguía a la iglesia, por eso era un perseguidor de la iglesia. Y Pablo por eso quería vivir una vida en el Espíritu, quería vivir porque él averiguó tanto del Señor Jesús y vio que el Señor Jesús hacía solo bienes, que nada se guardaba para él. Por eso Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Se atrevió a decir esa frase tan grande, porque él sí se tomó el tiempo para averiguar todo completamente, lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios, averiguar y vivir en el Espíritu como el Señor vivió, como el apóstol Pablo vivió. Y se me viene a la mente un pasaje que está en Mateo. En Mateo, yo creo que el apóstol Pablo también averiguó esto. Es un pasaje muy bonito. En Mateo capítulo 15, donde nos habla de un suceso que sucedió allí. Dice la palabra del Señor, capítulo 15 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hay un suceso allí donde los escribas y los fariseos ven que los discípulos del Señor no se lavan las manos para comer, y bueno, le caen encima. Bueno, ¿qué pasó aquí? Pero el Señor le dice que debían honrar al padre y a la madre. ¿Sí? El Señor les dice que no solamente hay que honrar a Dios, sino al padre y a la madre. ¿Y cómo podemos honrar al padre y a la madre? ¿Cómo podemos? ¿Solamente llamándoles o solamente diciéndoles que le queremos? ¿Solamente diciendo esto? Para vivir en el Espíritu, uno de los aspectos que nos dice la palabra del Señor de la obra del Espíritu, que es amor, gozo, bondad, aquí se nos da una parte de eso. El Señor dice que ayudemos a nuestros padres. O sea, que no solamente diga: bueno, esto lo que tengo es solo para Dios. No,
hay que también sacar una parte para nuestros padres. Uno de los mandamientos del Señor, y bueno, que hoy en día para muchos pronto se le ha vuelto un poco difícil, son los diezmos y las ofrendas. Quizás para algunos es un poco difícil llegar a los pies del Señor Jesús por los diezmos y las ofrendas. Y yo pienso que cuando nosotros vivimos en el Espíritu, para nada se nos es gravoso los diezmos ni la ofrenda. Dice la palabra del Señor en Salmos 112:1. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Vea lo que dice la palabra del Señor: se deleita en gran manera. Es que para nosotros debe ser un deleite esto. El diezmo y nuestras ofrendas deben de ser un deleite para nosotros, porque es de lo recibido de la mano del Señor que podemos dar. Es como le podemos agradecer al Señor lo que Él nos da. Y si para nosotros no se nos es gravoso, es un detector que estamos viviendo en el Espíritu. Pero aquí la palabra del Señor nos dice sobre esos hombres que decían: bueno, no le puedo dar a mis padres porque todo esto es para el Señor. Hoy en día algunas personas dirán: bueno, no, yo no doy el diezmo, más bien yo hago un mercado y se lo doy a un pobre. Pero eso nos dice el Señor que hagamos. O algunos más osados podrán decir, estos hombres decían: no, yo todo se lo doy a Dios y nada para mis papás. Y algunos más osados dirán: no, más bien lo que es de Dios se lo doy a mis papás. Y así no dice el Señor. El Señor nos manda a hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces, si yo quiero, uno de los sectores, si yo quiero y estoy viviendo en el Espíritu, es hacer eso. Dar mis diezmos, mis ofrendas, mis votos, mis primicias. ¿Cómo? Deleitándome, agradando al Señor. Así puedo agradar al Señor, y ayudando a mis padres, porque es un mandamiento del Señor Jesús. Amén. En Hechos, el capítulo 13, versículo 1 y 3. Miremos qué nos dice la palabra del Señor aquí. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Bueno, para vivir en el Espíritu, la palabra del Señor nos dice que la obra del Espíritu es paciencia también, ¿cierto? Y según un estudio de la palabra del Señor, aquí habían pasado más o menos 20 años después de que Pablo recibió al Señor en su vida. Había pasado 20 años después de que Pablo había recibido al Señor, y él estaba ahí paciente en la iglesia de Antioquía, esperando el día en que él fuera enviado. Él estaba ahí y él no ponía su vida espiritual por algo extra. Quizás nosotros podríamos pensar, bueno, ya que se acerca ahorita en diciembre los nombramientos que normalmente se hacen en diciembre, bueno, me voy a poner juicioso de aquí a diciembre, que el pastor me vea que yo estoy viviendo en el Espíritu, que los hermanos vean, porque yo quiero servir al Señor. Y quizás muchos se afanan por servir al Señor y voy a vivir en el Espíritu, que se den cuenta porque vienen los cargos y yo no me quiero quedar sentado en una silla otros años más. Pero eso no debe ser un motivo para que nosotros vivamos en el Espíritu. No debe ser un detector para que nosotros vivamos en el Espíritu. La palabra del Señor es clara cuando leímos 1 Romanos, que ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que viven en el Espíritu. Entonces yo no tengo por qué afanarme
en vivir en el Espíritu por un cargo o en vivir en el Espíritu por algo que me quieran dar. Entonces llegó diciembre y como no me nombraron, entonces yo ¿para qué comienzo a orar al Señor? No valió la pena mostrarme que yo estaba bien en la iglesia. No me pusieron a servir. Quizás muchos digan eso, y esto es obra de la carne. El Señor nos hace entender que es para que no seamos condenados, para que seamos salvos, que nosotros debemos de vivir en el Espíritu. Amén. La palabra del Señor nos habla también en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 27, en una parte donde el apóstol Pablo, él ya estaba sirviéndole al Señor, él ya estaba allí, pero hubo un suceso duro. O sea, si nos ponemos a leer, para que lo lean en la casa, desde el 27, lo que sucede, esa tempestad y ese naufragio que sufre el apóstol. El barco es destruido, cómo ellos zarpan y cómo el barco es destruido y se tienen que agarrar de lo que flota para poder llegar a una isla y no morir, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo, como vivía en el Espíritu, para él no le fue gravoso, para él no le fue difícil seguir sirviendo al Señor por esto que había pasado. Quizás nosotros como servidores en algún momento, bueno, Dios nos da la oportunidad y somos felices porque Dios nos dio la oportunidad de servirle, sea en la portería, sea donde sea, pero estamos gozosos y pensamos que de pronto, porque somos servidores del Señor, en ningún momento nos va a llegar una prueba o en ningún momento nos va a llegar una dificultad, porque decimos, no, es que yo soy servidor. Las pruebas les llegan a los que no son servidores o a los que andan conforme a la carne. El apóstol Pablo sufrió mucho, porque eso se lo dijo el Señor Jesús, es necesario que Él sufra por mí, le dice el Señor. Entonces, ¿será que solamente fue para el apóstol? Para nosotros también. ¿Será que alguna vez en nuestro servicio nos ha llegado un momento difícil y hemos dicho, nada, si así es servir al Señor, entonces en vano le estoy sirviendo? Porque es que yo estoy dedicando mi tiempo, me estoy levantando a orar temprano, estoy ayunando y me pasa esto, no tengo trabajo. No, pero el Señor, ¿qué le pasó conmigo? ¿Será que de pronto hemos dicho esto? Porque eso es obra de la carne, no es obra del Espíritu. Y el apóstol Pablo, el Señor por medio del apóstol Pablo nos enseña que por encima de cualquier dificultad, por encima de cualquier circunstancia, debemos de vivir en el Espíritu. Amén. Y el apóstol Pablo vivió muchos sufrimientos. Quizás en nuestra vida de servicio nos llega una enfermedad. ¿Y será que de pronto hemos renegado, Señor? Pero ¿por qué yo? ¿Por qué no ese hermanito que llega tarde todos los cultos? O ese hermanito que llega solamente los domingos y eso de pronto al amén. ¿Sabes por qué de pronto puede llegar eso a tu vida? Porque solamente lo puede soportar el que vive en el Espíritu. Entonces debe ser un gozo, porque Pablo decía que él se gozaba. Entonces, si nosotros en algún momento nos llega algo, alguna dificultad, algún momento difícil y le damos gracias a Dios y nos gozamos en esto, estamos haciendo bien. Podemos sin necesidad de creernos más, decir, bueno, Señor, esto es vivir en el Espíritu, gracias. Pero si no lo estamos haciendo, poder decirle, Señor, enséñame a vivir en el Espíritu. Mire que el apóstol Pablo, después de vivir ese momento tan difícil, llega a esta isla y comienza a recoger unos palos para hacer una fogata y se le prendió una víbora. Imagínense, además del naufragio, que casi se ahogan, lo muerde una víbora, que una víbora es mortal, lo mata. Pero ¿qué hizo él? No le puso cuidado, se sacudió y siguió. ¿Qué parte de la obra del Espíritu obraría ahí? La fe, ¿cierto?
Pablo confiaba tanto en el Señor Jesús que él no se amedrentaba por ninguna cosa. Él le daba gracias. No se amedrentaba porque vivía en escasez o abundancia. Él decía, yo sé vivir en escasez y en abundancia. Él decía, si estaba enfermo o estaba para morirse, él lo dijo. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. O sea, si miramos la vida de Pablo, cómo vivía en el Espíritu, cómo el Señor le daba esta fe para poder decir esto, es algo grande. Y es por medio de la palabra del Señor que Él nos muestra cómo nosotros tenemos que orar, cómo nosotros tenemos que hablar en los momentos difíciles, ¿cierto? Podemos, quizás esta parte de la enfermedad, quizás esta parte es un poco difícil. De pronto alguien dirá, bueno hermano, alguien que está enfermo, dirá hermano, usted lo podrá decir porque usted no está enfermo, pero yo estoy enfermo. Pero no lo digo yo, sino el Señor Jesús. Es Él el que nos quiere enseñar a vivir en el Espíritu. Es el que nos quiere enseñar que por encima de la vida o de la muerte está Él primero. Que si vivimos o morimos, somos de Él. Amén. Eso lo dijo. Si vivimos o morimos, somos de Él. Hubo un testimonio de un hermanito, un hermano, de un anciano, que le dio cáncer y me contaba que era un servidor y le dio cáncer y el hermano en ningún momento se puso triste, gritaba, cuando se puso en pie, hermano, quiero dar un testimonio, hermano, tengo cáncer, y que era contento. Y todo el mundo, ¿cómo así, hermano? Pues si usted tiene cáncer, ¿por qué se pone contento, hermano? Dijo, no, hermano, es que si me muero voy a estar con el Señor. Para mí es una fortuna, no es que ya dejo de sufrir aquí, dejo de trabajar, dejo de pasar necesidades. Para mí es una fortuna. Y el hermano era contento y de pronto algunos no lo entendían, pero como el hermano en ese momento estaba viviendo en el Espíritu, él sí podía saber. Entonces el Señor nos invita a que vivamos en el Espíritu para que ninguna cosa nos haga devolver, para que nada nos haga volver atrás. Amén. En esa vida del apóstol Pablo hay un versículo que yo leyendo, está en ese mismo capítulo 8, un versículo que a mí me tocó mucho y a muchos hermanos los ha tocado, y es el versículo 18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. La palabra nos dice que vivamos en el Espíritu para no ser condenados. Y este pasaje nos dice que esas aflicciones que pasamos, que esos momentos que vivimos no son nada comparables. O sea, no son nada es nada para la eternidad con el Señor Jesús. Así que si para nosotros queremos vivir una vida tranquila, una vida sin afanes, una vida sin sosiego, sin desesperarnos, el Señor nos invita a que vivamos en el Espíritu. Amén. Quiero que se pongan en pie, hermanos. En esta noche y no sé a cuántos el Señor les haya hablado, pero por lo menos a mí en esta semana me puso a pensar mucho en una vida real, viviendo en el Espíritu, que no es solamente no hacer lo malo, es que el Señor por lógica nos invita a no hacer lo malo, sino que a este fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, podamos vivirlo, podamos reflejarlo. Como decía al principio, cualquiera puede decir que es de Jesús, pero realmente el de Jesús se le nota. Así que nosotros podamos ser un canal de bendición, que nosotros donde andemos
en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en el bus, donde sea, vivamos en el Espíritu. Porque es que el Señor nos invita a que vivamos, y vivir es mientras tengamos vida, es para siempre. No es por un momento, como decía, no es por si me nombran o porque estoy nombrado. Entonces estoy nombrado, y si este año no me nombran, entonces me voy a descarriar, ya no voy a venir a los cultos, no voy a buscar de Dios. Es que Dios me llamó con un propósito, para salvarme. Dios te llamó con un propósito para salvarte. A los amigos que están en esta noche, la invitación de parte del Señor es: ustedes también pueden vivir en el Espíritu. ¿Y cómo pueden empezar? Entregándole su vida al Señor Jesús. Así es, que Él gobierne en sus vidas. Que ustedes puedan decir: Señor, en mi vida obran la obra de la carne. Hay mal, hay hechicería, hay adulterio, hay fornicación. Señor, no quiero vivir así, porque tu palabra me dice que no hay ninguna condenación para los que están en ti, pero para los que viven en el Espíritu. Señor, que podamos decirle en esta noche: Señor, enséñame cada día a vivir en el Espíritu. El Señor nos invita, y el que quiera decirle en esta noche al Señor, levante sus manos y comienza a orar. Amén. Dios soberano, bendito Salvador, tú eres grande, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, verdaderamente transforma, oh Cristo Jesús. Tu palabra, Señor, liberta. Por medio de ella, Señor, nos damos cuenta, Señor, cómo andamos. Mi Cristo Jesús, permítenos, Señor, cada día vivir en el Espíritu, oh Dios, porque eso nos trae un beneficio, Señor Jesús. Vivir en el Espíritu nos trae salvación. Vivir en el Espíritu, Señor, nos enseña a soportar momentos difíciles, Señor Jesús, a que nada nos haga volver atrás, Señor. Yo quiero más de ti, Señor Jesús. Yo quiero más de ti.